Eh, pues bueno, yo creo que estamos, don Ignacio, usted y yo, nada más ahorita, pero vamos a iniciar para ir aprovechando el tiempo, ¿no? Sí, le digo al maestro que estoy en una fiesta aquí con unos amigos, unos cumpleaños, pero me puse por acá por el cuarto de la lavadora, dije, para hacerlo. Qué bueno, lo bueno es que se puede conectar y está conectado en este momento. Ajá. Bueno, le voy a compartir en este momento la presentación. Es una presentación muy sencilla porque ya hemos hablado gran parte de esa asignatura, entonces solamente vamos a afinar unos pequeños detalles para ir aprovechando ya los últimos definiciones que es importante conocer. Eh, Ok, ahí tenemos la pantalla en este momento. La pantalla ya, pues estamos ya en la última unidad, en esta asignatura que tiene que ver con ética, que tiene que ver con el tema de la responsabilidad socioambiental. Eh, Quiero pensar que ya tenemos un poco bien definido de qué se trata la ética, de qué se trata la moral, que muchas veces tendemos a confundir o a decir que suelen ser sinónimos, pero aquí tenemos una definición muy clara realmente de qué consiste, ¿no? Estamos hablando de que la diferencia radica en que la moral se refiere solamente al conjunto de Disculpe, normas profe, poquito nomás. que se basa precisamente en la cultura, que se basan en las costumbres de un determinado grupo social. Y por eso lo decíamos en la ocasión pasada, que muchas veces para lo que nosotros puede ser moral, para otros puede ser inmoral, porque tiene que ver con la cultura, con las costumbres de un determinado grupo social en el que nos encontramos nosotros. Por otro lado, la ética es el estudio y la reflexión sobre la moral, es decir, es la construcción argumentada realmente de qué es bueno y malo, cuáles son las consecuencias, obviamente en caso de no seguir no acatar ciertas normas de conducta en un determinado lugar, puede ser una organización, una institución, un grupo de empresas u otro tipo de organismos, ¿no? Tenemos nosotros enseguida algunos ejemplos de qué son las conductas o las normas morales. Si regresamos un poquito atrás y entendemos que la moral se refiere a normas y principios que obviamente están basados en la cultura y las costumbres de un determinado grupo social, pues tenemos enseguida nosotros algunos ejemplos de normas morales. Tenemos, por ejemplo, la primera, que es asegurar el bienestar físico y psicológico de los hijos. Para algunos, a lo mejor, esa es una de las primeras reglas morales de la casa, de la familia. La segunda es realizar actos bondadosos y no sacar provechos especiales. La tercera, no mentirles a otras personas. La cuarta, permitir que las embarazadas o personas con niños sean atendidos antes en los bancos. Prestar determinados bienes a los vecinos cuando ellos lo necesitan. No utilizar beneficios sociales destinados a personas con características que uno no posee. No decir secretos a personas en las que uno no ha sido autorizado a decir. 8, ocuparse de ayudar a los padres cuando ellos ya son ancianos. 9, ceder el asiento a las personas mayores en el transporte público. 10, ser leal a quienes han sido bondadosos con nosotros o con uno. Entonces, todas estas, seguramente las que listamos en esta presentación son de uso general, que para algunos, a lo mejor en casa se nos enseña, como lo dice aquí, a ceder el asiento a un adulto mayor, a ayudar a cruzar el paso en la carretera, entre otras cosas, ¿no? De alguna manera a lo mejor están muy generalizadas. Vamos a la siguiente parte de la lista. Tenemos las otras 10. Rehusarse a intervenir en ciertos casos donde uno no puede utilizar su propio poder para su propio beneficio o a personas cercanas. 2, no consumir ninguna sustancia que haga perder el control sobre el propio cuerpo. 3, ser tolerante en cuanto a las diferencias y pensamientos de los demás. Esto a lo mejor tiene más uso ya que estamos hablando que tiene que ver con el uso de un grupo determinado. Yo les ponía el ejemplo en la ocasión pasada que a lo mejor una de las normas morales o que inculcan en casa es, por ejemplo, no intervenir en pláticas de adultos. Por ejemplo, yo en lo particular, una norma moral que tengo
que cuando tenía alrededor de 15 años a 18 años, no podía intervenir en pláticas, por ejemplo, que mi papá tenía con los vecinos o con otras personas, o por ejemplo, que mi papá estuviera platicando con alguna persona y un vecino, sea la situación que sea, me decía, ¿sabes qué? Vete a hacer esto, porque estoy hablando temas que no tienen que ver con tu incumbencia. Entonces, es alguna de las normas que muchas veces a lo mejor no aplican para todos, a lo mejor en algunos casos es compartida, ¿no? 4, ser una persona limpia y aseada. 5, cumplir compromisos laborales por mérito propio y no por lazos ni favores. 7, no aprovecharse de una limitación de otra persona. 8, ser una persona fiel en el marco de las relaciones de pareja. 9, respetar los símbolos de las religiones que no son la propia. 10, no tirar basura en la calle. Por ejemplo, aquí tenemos a lo mejor una importante en el tema de la religión. Yo, por ejemplo, y me pongo de ejemplo para que no tomar ejemplos aislados o situaciones que solamente las vi o las tomé del internet, no. Por ejemplo, en el tema religioso, hablando de una norma moral, es muy importante inculcarnos el respeto a las diferencias hacia las otras religiones, ¿no? A mí me pasaba mucho que a mí en mi comunidad, hace algunos años, cuando apenas empezaba el tema del cine, estas pantallas que se instalaban grandes en las comunidades en algunas partes del país, quienes llevaban precisamente ese tipo de entretenimiento a las comunidades, en el caso muy particular del pueblo que yo hablo, eran precisamente la religión de los protestantes, que se conoce como protestantes, no son los testigos de Jehová, son otros grupos, y como yo era católico o como practicaba ciertas situaciones símbolos católicos, pues se me restringía en casa precisamente, se me restringía en casa acudí precisamente a ver estas películas que tenían contenido cristiano. ¿Sabe por qué? Porque estaba dentro de a ver este tipo de películas. ¿Por qué? Porque iban en contra a lo que yo estaba aprendiendo o lo que se me daba a mí en el marco religioso en este caso, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la 8, ser una persona fiel en el marco de las relaciones de la pareja. A lo mejor hay culturas en el mundo donde las personas pueden tener alrededor de 3, 4, 5 parejas y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, por eso les digo que muchas de esas situaciones son regidas por ciertos grupos sociales y que no necesariamente vamos a estar de acuerdo todos porque tiene que ver la cultura, tiene que ver las costumbres en las que crecemos. Entonces, para lo que para mí puede ser inmoral, para ustedes puede ser moral y viceversa, hablando en la cuestión de normas morales. Lo que sí es cierto es que la mayoría comparte el tema del respeto, el tema de la tolerancia, el tema de respetar las diferencias para, pues obviamente, poder vivir en paz, ¿no? Por eso son normas que rigen determinado grupo social. Vamos a ver un ejemplo de moral y vamos a ver un ejemplo de ética. Insisto mucho en tener muy claro que yo soy seguro que ya se entendió en qué consiste la moral que está regida por el tema de la cultura, por el tema de las costumbres y que solamente está limitada a un cierto grupo social o a un cierto segmento, pero es necesario insistir para no confundir estos términos que no son sinónimos, sino que cada uno goza de diferentes definiciones. La moral se refiere a ciertas normas y conductas creadas y aceptadas en un determinado grupo social que pueden variar de acuerdo al lugar y al tiempo. Es lo que yo les comentaba. Tiene que ver con la cultura y todo esto, ¿no? Por ejemplo, antiguamente era inmoral que las mujeres usaran pantalones, pero hoy es moralmente aceptado. En un México de machismo que prevalece hasta hoy en día, era indiferente ver a que las mujeres utilizaran pantalones. Es el mismo caso en el caso del tema del hombre cocinando. En una situación muy particular de una anécdota, así como aquí en la región se celebra el Día del Ejido y todo esto, en una parte de una feria que me tocó estar en mi pueblo, cuando un hombre me tocó ver
que un hombre llegara, un hombre taquero, es decir, una persona que vendiera tacos. Normalmente ese tipo de labores es dada hacia las mujeres, ¿no? Así es conocido. Cuando esta persona llega a la feria del pueblo con un puesto de tacos, pues obviamente era como que la novedad, ¿cómo era posible que un hombre venda tacos? Entonces es mal visto en mi comunidad que, por ejemplo, un hombre esté metido en la cocina o esté preparando ciertos alimentos a la venta. Cuando sabemos que en las ciudades, pues esto es muy común, ¿no? Ya se comparten ciertos oficios. ¿Por qué pasa esto? Porque hay muchísimos oficios, profesiones que están feminizados o están masculinizados. Estamos como el tema de que ahora las carreras, por ejemplo, de administración, de educación, normalmente están dadas o están feminizadas hacia las mujeres y no se ve en el ámbito, no se ve en ese terreno la posibilidad de que también pueda haber hombres administradores, hombres psicólogos y otros ciertos de características. Entonces, esto va dependiendo del lugar, ¿no? Seguramente en la ciudad no tiene ninguna novedad que una mujer vista con pantalones, que una mujer monte a caballo, que una mujer sea ingeniera, que una mujer sea policía, que una mujer sea bombera, pero a lo mejor en una zona rural, lejos de todo esto, es inmoral que una mujer desempeñe ciertas funciones que solamente pues son o son históricamente dadas hacia los hombres, ¿no? Pero por eso insisto, la moral tiene que ver con un contexto. Tamal, es en la materia ética y responsabilidad socioambiental del quinto semestre generación 2015. Ok, vamos ahora a la ética. El concepto de ética es utilizado sobre la reflexión sobre la moral, sobre lo que puede ser aceptado, puede ser cuestionado y obviamente si no se cumple, tiene ciertas sanciones. Tenemos aquí nosotros un ejemplo. El Código de Ética del Partido Político Conservador establece entre sus preceptos que sus miembros se manifestarán en contra del aborto sin importar las causas. Aún así, el aborto terapéutico ya ha sido aprobado en el país. Entonces, a ver, Luz, ¿qué entiende usted por este ejemplo de ética que tenemos? El Código de Ética del Partido Político Conservador establece en sus preceptos que sus miembros se manifestarán en contra del aborto, sin importar las causas. Aún así, el aborto terapéutico ya ha sido aprobado en el país. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué nos está dictando esta norma dentro de un partido político? Porque la ética va a reglamentar, a reglamentar el comportamiento de ciertas personas que pertenecen a cierto grupo. En este caso estamos hablando de un partido político. Entonces, ¿qué nos está dictando esta norma de este partido político? Es decir, si yo pertenezco al partido político conservador, me está diciendo que se establece que se manifestarán en contra del aborto. Entonces, independientemente si yo estoy a favor del aborto o en contra del aborto, tengo que manifestarme. Es una norma que está rigiendo mi conducta, mi forma de actuar, por el simple hecho de pertenecer a un partido político que de antemano, obviamente, las personas que pertenecen a este partido ya saben a qué sujetarse o cuáles son las indicaciones o el código que deben seguir en la defensa o en contra de ciertos temas, ¿no? ¿Por qué hablamos nosotros ahorita de la ética en las instituciones y en las organizaciones? Cuando hablamos de instituciones, podemos hablar del gobierno, podemos hablar de las iglesias, podemos hablar de las universidades, podemos hablar podemos hablar de muchísimas situaciones. Por ejemplo, si yo les preguntara cuáles son las principales instituciones que tienen el control social actualmente de nuestro país, ¿qué ejemplos daríamos nosotros de esas instituciones o de esas organizaciones que nosotros creemos que regulan muchos comportamientos o normas de la población mexicana? Yo ponía el ejemplo, el tema del gobierno, el tema de la iglesia. La iglesia es una institución.
que regula ciertas normas a través de sus fieles. La política es otra institución, son instituciones políticas del color que sea, que regulan cierto comportamiento. Las instituciones en sí, directamente del gobierno federal, local, estatal, también tienen ciertas normativas que regulan su comportamiento. ¿Qué otras normas podemos encontrar nosotros? Ya dijo como por ejemplo la Iglesia Católica que tiene sus lineamientos también acerca del aborto, que se pueden casar, que no se pueden casar hombre o hombre, o sea, del mismo género, de sexo y cosas así, pues que la Iglesia tiene, pues otra de las mayores instituciones que tiene el país también. Así es. Las instituciones son mecanismos de orden social que procuran normalizar el comportamiento de un grupo de individuos. Las instituciones trascienden los valores al identificarse con una imposición de un propósito. Y hablamos un poquito de ejemplos políticos. En México tenemos instituciones políticas que de acuerdo a la identidad o de acuerdo a la proporción que nos sentimos identificados, nos sentimos pertenecidos, elegimos si somos del blanco, del verde, del azul y del amarillo. De acuerdo a esas normas, y obviamente nos sujetamos a ciertas formas de control. Porque si el amarillo dice vamos a manifestarnos con ese sentido de pertenencia, se puede hacer un impacto social a nivel nacional, a nivel internacional, y lo veíamos. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, el de la marcha FIFI. Se convocó a nivel nacional y en algunos estados de la República también se asumió, es decir, hay un grupo de personas que comparten esa ideología, hay un grupo de personas que se sienten identificados con las causas que ese grupo está reclamando, que ese grupo está exigiendo. Y obviamente pertenecer a ese grupo exige ciertas características para sentirse identificados propiamente, ¿no? Por el lado de las organizaciones, tenemos organizaciones civiles, tenemos organizaciones empresariales, tenemos un sinfín de instituciones y organizaciones que garantizan precisamente, en muchos de los casos, el orden social. Por ejemplo, en una empresa, ¿qué estamos regulando? Estamos regulando la conducta, estamos regulando, estamos apostando por el empleo, estamos apostando por un sinfín de situaciones. Me tocó hace algunos 5 años atrás, trabajar en una maquiladora, por ejemplo, y en todas las empresas, en todas las organizaciones se cuenta o se debería contar, casi en la mayoría, con un código de ética, una serie de reglamentación, una serie de instrucciones sobre lo que deberíamos sujetarnos nosotros al decidir pertenecer a determinado grupo. Por ejemplo, yo actualmente trabajo para la UAIS, la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Lógicamente, yo tengo que cuidar ciertos códigos, ciertos principios que la normativa de la institución, en este caso que es con fin educativo, establece, y en el cual obviamente yo no me puedo salir siempre y cuando pues esté en el ejercicio de mis tareas. Muchas veces se dice y se ha escuchado que, por ejemplo, nosotros partimos de que decimos, pues yo soy el profesor mientras esté en el aula. Fuera del aula, soy cualquier ciudadano y puedo hacer lo que yo quiera. No sé, está como cuando vamos a nuestras empresas también a trabajar o trabajamos en una empresa, decimos, no, yo allá soy el empleado, pero acá afuera soy un ciudadano como cualquiera. ¿Qué opiniones tienen ustedes o qué opinión tiene usted, don Ignacio, qué opinión tiene usted, Luz, sobre esas situaciones? Porque miren, yo en lo particular, insisto, me gusta partir del ejemplo, de lo que a mí me pasa, de lo que a mí me toca vivir, para no partir de ejemplos aislados. En muchas ocasiones yo digo, me entro en ese dilema, vaya, de decir, ¿será que yo solamente soy profesor de UAIS mientras estoy en el aula? Y es decir, que fuera del aula yo puedo hacer lo que yo quiera realmente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tomo esa definición de lo que soy solamente en un determinado espacio? En el aula me comporto y resulta que afuera pues soy una persona con un vocabulario que deja mucho que desear, soy una persona que ingiere bebidas embriagantes, soy una persona que se la lleva a la mejor de
de cantina en cantina y me expongo como a la sociedad y a lo mejor de repente empiezan las críticas. Oye, ese es el profesor que enseña en Guayís. Oye, fíjate, o sea, fíjese, entran los prejuicios. Por eso les pregunto yo, este es un dilema. ¿Qué opinión merecen o qué opinión se merece ese tipo de actitudes o cómo deberíamos tomarlo? ¿O ustedes creen que independientemente de donde yo esté me debo comportar como tal porque a lo mejor soy un profesional que posee un título, que conozco ya, se supone, el código bajo el cual se debe regir un profesional? Entonces me gustaría escucharlos, qué opinión merece esta situación que yo les estoy planteando en este momento y a lo mejor también ustedes me puedan compartir alguna situación que entremos en ese dilema, ¿no? No sé, Luz. Profe, no miro, como si pone diapositivas, no las puedo mirar, no sé por qué la pantalla se me frizó. Yo pienso que, pues, está el lado donde se debe de comportar porque es un profesional, porque es trabaja en una institución, como usted dice, pero, y tiene que mantener su vocabulario, su comportamiento, o sea, lo más perfecto que se pueda, pero ya entraría ahí como la ética y el respeto por la ética y por su moral. Si usted quiere comportarse, no sé, ya saliendo de la institución, como una persona, como un ciudadano común y corriente, porque pues lo es, pero si usted tiene como respeto por su profesión, si tiene valores, usted no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque usted se va a comportar como debería de comportarse, según yo. Ok, Luz, muchas gracias. A ver, don Ignacio, ¿usted qué opinión me merece de la situación que yo les planteo? Yo le voy a poner, por ejemplo, a mi mamá. Ella fue maestra 30 años y ella fue maestra en la aula y fuera de la aula. Ahora no nomás ella. Nosotros como hijos de la maestra teníamos que tener un comportamiento más, como más estricto. ¿Por qué? Porque ella enseñaba a los demás, tenía que comenzar por la casa. Entonces teníamos que, donde quiera que fuéramos, teníamos que poner, tú sabes, ese granito de arena para cooperar con ella, para no matarnos. Porque al momento de que no te hicieras una cosa, mira, la maestra, o mira, que tanto te enseña y no puedes ir a la casa. O sea, ahora nosotros, por ejemplo, si somos profesionales, yo estoy trabajando en la Secretaría de Desarrollo Social y trabajo ahí, pero fuera de ahí tengo que comportarme. O sea, porque puedo andar haciendo cosas que no debo. Y vamos a decir, por ejemplo, si tomara, me agarraran tomando de público, me agarraran de una persona o algo. Y si eso se pudiera publicar o algo, era el trabajador de la Secretaría de Desarrollo Social. O sea, ¿qué todo eso, pues tenemos que soportarlo, porque realmente queremos ser unas personas dignas, pues tenemos que trabajar como tal. Muchísimas gracias, don Ignacio. Totalmente de acuerdo. Entonces, estamos diciendo y estamos quedando, yo creo, de acuerdo que el tema de la moral nos acompaña todos los días de la vida. No podemos jugar a ser dos personas, uno en otro lado y otro en otro lado, porque estamos hablando de integridad, ¿no? Y como lo dice Luz muy puntual también, yo creo que ya cuando contamos nosotros con una educación, la lógica del ser humano es que tenemos ya conocimientos, tenemos cimientos para nuestro actuar, nuestro comportamiento. A pesar de todo lo que ya se nos enseña en la casa moralmente, estamos aprendiendo nuevas cosas y eso nos va ayudando precisamente a ser mejores personas. Porque así como las instituciones, las organizaciones regulan o ayudan a tener orden social, con la actitud que asumimos como ciudadanos, como buenas personas, pues también nosotros colaboramos todos los días y ayudamos a que eso sea posible, ¿no? También en el mundo empresarial nos toca que las empresas deben tener respaldada toda la organización, todo a través de un código de ética. ¿Por qué? A través de eso el personal va a respetar el trabajo, va a permitir tener horarios, va a permitir tener ciertas ventajas de orden, de responsabilidad. Cuando vamos a una empresa se nos inculca principalmente nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, pero también los beneficios que podemos obtener nosotros si seguimos cierto margen. Es decir, si yo entro a una empresa, por ejemplo,
y a mí la vestimenta se me está pidiendo que tiene que ser así, y yo no cumplo con eso, lógicamente, pues a lo mejor interfiero o a lo mejor violo o violento el reglamento o atento contra la política de la empresa. Entonces, todo esto, pues tiene que estar regulado, ¿no? Imagínense que viviéramos en un país o viviéramos en una sociedad o en un grupo social donde no nos respetáramos, donde no tuviéramos marcado límites, donde no estuviéramos hasta dónde podemos. Y gran parte de eso que les comento en este momento tiene que ver con una película que les recomendé, donde todos van a vivir en una casa. Espero que no hayan tenido problemas para verla. Es una película que habla precisamente de qué sucede si vivimos en reglas. Entonces, pero más adelante vamos a hablar de eso. A ver, permítame. Vamos a escuchar, estamos conectados 3 personas. Bueno, estamos conectados 4, habemos varios conectados. Traigo de ejemplo, estamos conectados, a ver, 4 personas, 5 personas, perdón. 5 personas, está Valenzuela, Don Ignacio, Luz, Guillermina, Eric, 5, 6, 7. 7 personas conectadas. Vamos a escuchar unos casos de dilemas éticos y yo se los voy a ir asignando. Entonces vamos a poner atención al video para que podamos identificar estos casos de dilemas éticos, y una vez que ya los tengamos identificados, me gustaría escucharlos. ¿Qué harían ustedes en esa situación? Entonces, los vamos a escuchar, son 6 casos. Vamos el número 1 para Don Ignacio, el número 2 para Valenzuela, el número 3 para Eric, el número 4 para Luz, el 5 para y para Guillermina. Entonces, van a aparecer en ese orden, los vamos a ver en ese orden en el video, los vamos a escuchar muy atentos y vamos a regresar para ver qué harían ustedes bajo esas situaciones. Entonces, en ese orden quedan, ¿verdad? Vamos a compartir en este momento el video para poder escuchar estos dilemas éticos y ver qué haríamos nosotros o cómo actuaríamos nosotros. Claro que sí. A menudo tenemos que tomar decisiones a lo largo de nuestra vida. Algunas sencillas, otras un tanto difíciles, pero al final siempre solemos salir bien librados, o por lo menos aprendemos algo de nuestras malas decisiones. Pero ¿qué pasaría si estas decisiones afectarían una buena amistad, tu integridad moral, la vida de una persona o incluso la de muchas personas inocentes? Piénsalo bien, porque en este video tendrás que tomar algunas decisiones difíciles en los cuales deberás usar tu razonamiento moral sobre los valores que están en juego, diferenciándolas según su grado de importancia. Prepárate entonces a resolver una serie de dilemas morales que pondrán a prueba tu capacidad de decisión frente a situaciones bastante complicadas, y en la que solo deberás usar los elementos ofrecidos analizando los pros y contras de cada posible solución. Así que sin más te presento 6 dilemas morales que te pondrán en aprietos. Muy bien, echa a andar tu imaginación y mírate a ti mismo como un padre o madre de familia, con un enorme amor por su familia, tanto que harías lo que fuera por ellos. Bien, ahora imagina que tienes un hijo de 16 años, de esos que por rebeldía o curiosidad tiene la costumbre de fumar marihuana a escondidas. Quién sabe, tal vez no haya sido un buen ejemplo para él, no sé. El caso es que después de haber pasado unas inolvidables vacaciones en algún país exótico del mundo, estás a punto de subir al avión. Pero pasa que unos policías se empiezan a acercar junto con un perro rastreador. Pero tu hijo no sería tan idiota como para llevar eso al aeropuerto, ¿o sí? Al momento notas que tu hijo está hecho un manojo de nervio y que el perro está dirigiéndose directo hacia sus maletas. El policía de inmediato le solicita que abra el equipaje. Por otro lado, tu pareja está más pálida que un papel, pues acaba de ver que dentro de la maleta hay una bolsa con marihuana. Pero espera, que esto se puede complicar aún más, ya que recuerdas que estás en un país en el que se maneja una política de tolerancia cero contra el tráfico de drogas, por lo que tu hijo, aún siendo menor de edad, podría ser condenado a muchos años de prisión. El policía pregunta entonces de quién es la maleta, y tú observas que tu pareja está lista y preparada para decir que es suya. ¿Qué harías tú en esa situación? Puedes poner pausa unos segundos a este video e ir escribiendo tus respuestas en los comentarios. Ese es el caso 1, ¿no? Para que a quien le asigné el caso 1 puede ya ir formulando más o menos qué ideas,
¿cuál sería la actuación bajo ese dilema, ¿no? Vamos a escuchar el 2. Ahora cambiemos de roles. Eres un policía muy respetable e íntegro. Acabas de atrapar a un criminal que se había dedicado en las últimas horas a colocar bombas en diferentes sitios. Un desquiciado. Las acciones de este sujeto han causado muchas muertes y aunque parece que ya tienes todo bajo control, resulta que este confesó que hay una bomba más en algún lugar de la ciudad y el tipo se niega a decir dónde está. El sujeto sencillamente no revelará la ubicación aunque lo torturen, ya que simplemente siente placer al ver el caos y las muertes que puede ocasionar. Ante esto, tu compañero de trabajo te sugiere torturar a su esposa frente a él. De esa manera, él se sentiría obligado a revelar la última ubicación. A pesar de que ella no sabe que su esposo es un asesino, te toca decidir si lo harás, ya que de eso dependería cientos de vidas inocentes. Así que, ¿la torturarías? Ese es el caso 2, no vamos con el caso 3. Ahora imagina que vives en uno de los países más pobres del mundo. No tienes un trabajo y tienes una familia que debes mantener. De hecho, tu familia se muere de hambre y pasa muchas necesidades. Tú, como buen padre de familia, buscas el sustento, aunque eso implique recoger latas de aluminio o botellas de plástico en las calles para luego venderlas. Bien, digamos que no tienes una vida fácil, pero todo esto podría cambiar cuando de repente encuentras un sobre lleno de dinero caído de la parte trasera de un camión. Imagina lo que harías con ese dinero. Podrías solucionar muchos problemas y cambiar tu situación y la de tu familia. El problema es que si te lo llevas y lo usas para ayudar a tu familia, esto sería como robar, ya que de seguro el dinero le pertenece a alguien, ¿no es así? Pero estás casi seguro que la persona no te ayudará. Entonces, ¿devolverías el dinero o lo usarías para ayudar a tu familia? Vamos con el 4. Bien, ahora eres el orgulloso padre de una hija de 14 años. Tu hija está pasando por una edad en la que se convierte en una mujer, con todo lo que eso implica. Ya saben, la adolescencia. Sin embargo, tú has sido muy cauto y sabes que es una chica responsable. Pero el hecho de que esté pasando por esta etapa te preocupa un poco, pero a la vez quieres ganarte más su confianza y que no te oculte nada. Hace unos meses tu hija realizó una pijamada con su mejor amiga y la pasaron de maravilla. Ahora la hija te pide permiso para realizar otra pijamada, pero con un amigo hombre. Tú sabes que ni tu hija y él se ven como algo más y siempre han sido buenos amigos, pero aún así estás muy inseguro sobre si algo podría suceder durante esa pijamada. ¿Me entienden, no? Recuerda, quieres ganarte la confianza de tu hija y de paso mostrarle que confías en ella. ¿Dejarías que realice la pijamada con su amigo? Vamos al 5. Bien, ahora eres un administrador de redes de una empresa. Es un trabajo bueno y vital para mantener a tu familia. Una de tus labores es monitorear los correos electrónicos de la empresa. Generalmente, corriges algunos correos que van a parar por accidente a la carpeta de spam. En cierta ocasión, recibes la solicitud de un miembro del equipo que pide que liberes un email. Pero la gran sorpresa es que esta vez es un correo de la esposa de tu mejor amigo. Al revisar el email para constatar que no es spam, descubres que este está dirigido a su amante. Así es, ella está engañando a tu amigo desde hace mucho tiempo. Liberas el email, pero ahora no sabes qué hacer, ya que la política de la empresa es muy rigurosa con respecto a revelar el contenido de los correos electrónicos a menos que se trate de un peligro inmediato. Así que si revelas esta información, te quedarías sin empleo. Pero si no lo haces, estarías permitiendo que la esposa de tu mejor amigo lo siga engañando. ¿Qué harías tú en este caso? Bueno, repartimos hasta el 5, entonces el 6 no es necesario, no es necesario. A ver, ¿quién empieza? No sé si fue, yo creo que tenemos 5. Yo soy el número 1, maestro. A ver, ¿quién empieza? El número 1, Ignacio. Adelante, adelante, le escuchamos. Bueno, la situación es que si mi hijo de 16 años, al venir de vacaciones, él trae su maleta marihuana, porque estuvo consumiendo él cuando estuvimos de vacaciones. Entonces, cuando él es descubierto, la camioneta de él es descubierta la droga, dice que mi compañera trata de como de aventarse o agarrar la culpabilidad.
Entonces, yo como padre de él, no aceptaría que ella se aventara la culpabilidad. Y si él es responsable, pues que tenga que pagar las consecuencias, porque de antemano sabe que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces no tenía ningún consentimiento para hacerlo. Entonces, ¿por qué ella o por qué yo tengo que pagar por sus debilidades o por otra cosa de eso? Yo al menos no dejaría, yo dejaría que él sufriera las consecuencias Que asumieran la responsabilidad, ¿verdad? de sus actos. Ok. ¿Alguien tiene una opinión diferente sobre este primer caso? A ver, bueno, muchas gracias, don Ignacio. ¿Quién le tocó el caso 2? Valenzuela. Valenzuela me dice que tiene problemas con su micrófono. Le comentaba que nos puede... ok, ya estoy leyendo aquí que nos puso en el grupo de chat, en el chat del grupo del Zoom, nos ha puesto su posición, lo que él piensa sobre el caso. No torturaría, solo informaría a mi superior, ya que no se sabe si la información es verdadera. Si torturo sería causar daño físico y estaría cometiendo un delito y violaría los derechos humanos. Esa es la posición respecto al caso de Valenzuela. Ok. El 3. A mí, Eric. Adelante, Eric. Pues las circunstancias si yo estuviera pasando una situación difícil, al igual que mi familia, pero como dice en el video, ¿no? De que el dinero se cae de un camión. Pues primeramente igual, reviso alguna identificación. Yo no me quedaría con el dinero, porque pues el dinero no es mío. Puede ser de una persona que lo está necesitando, ocupando. Si tengo la manera, buscaría la manera de devolverlo, de buscar a su dueño. Esa sería la situación. Esa sería su posición. Ok, muchas gracias, Eric. Okay. El caso 4, ¿a quién le tocó el caso 4? A mí, profe. Adelante. Pues yo pienso que para ganarme la confianza de mi hijo o mi hija, yo no le daría permiso de tener una pijamada con un amigo, porque sería como estar de acuerdo en que si sucede algo, o sea, estaría yo de acuerdo en que si pasa, porque le estaría dando el permiso. Yo pienso que para que mi hija piense que yo le tengo confianza, hay miles de maneras y por ningún motivo aprobaría como que tuviera una pijamada con un amigo, aunque fuera un supuesto amigo, y que no va a pasar nada, porque pues todos sabemos que eso no va a pasar, o sea, ¿qué pasa? Aunque tu hijo o tu hija te diga, oh, no va a pasar nada, es solo un amigo, bla, 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 no, yo no aprobaría eso. Ok, gracias, Luz. ¿Alguien tiene una postura diferente a lo que comparte Luz? ¿O estamos en la misma sintonía? Acuérdense que estos son dilemas que nos enfrentamos y reaccionamos de diferente manera y muchas veces reaccionamos de acuerdo a lo que moralmente hemos sido enseñados o lo que creemos que es correcto nosotros desde nuestra postura, porque de eso se trata precisamente de hacer valer de lo que nosotros creemos que es bueno y malo, ¿no? Vamos con el caso 5, la compañera Guillermina, no sé si tiene activado el audio. Buenas noches. Buenas noches, adelante compañera. Sí. Creo que moralmente respetaría las políticas de la empresa, ya que aparte pongo en peligro mi trabajo. Creo que son cuestiones de pareja. Sí, trataría de pensar en comentárselo a mi amigo, pero pues también son cuestiones ya de pareja que creo que es arreglarse fuera de la empresa. Ok, muy bien. Entonces esa sería la postura, ¿no? Sí. Gracias, Guillermina. Como se dan cuenta, todos reaccionamos de diferente manera, obviamente cuidando al margen de lo que nosotros creemos que es lo correcto y obviamente es muy respetado porque en eso consiste ambas cosas, ¿no? La ética y el tema de la moral, en el respeto y la tolerancia, ¿no? Vamos a ir ahora a escuchar algunos casos
o ver algunos casos para darnos cuenta que el tema de la ética está en todos los ámbitos de la vida diaria y que muchas veces en el actuar del día a día a lo mejor no nos percatamos, pero todo lo que hacemos está regulado muy seguramente por principios éticos, con comportamientos de normas morales, ¿no? Vamos a ir a ver el caso para ir identificando nosotros todos estos ejemplos. Ok, a ver, vamos para allá. Ok, ahí está. Vamos a ver el video y vamos a ir identificando nosotros en qué momentos creemos que hay falta de ética, en qué momento creemos nosotros que hay o situaciones en que se ejercen ciertos dilemas, o también en qué momento hay conductas de normas morales de ciertos grupos, ¿no? Vamos a escuchar el video y vamos a ir identificando.
creo que hemos... Listo. Ahí estamos. ¿Qué les pareció? Se dan cuenta, hay un antes y un después, ¿no? Situaciones tan sencillas que la vivimos todos los días, yo creo, en diferentes partes en las que nos movemos. Estoy leyendo aquí los comentarios que nos hace Valenzuela. Y nos muestra un antes y un después, ¿no? Todos los días vivimos situaciones en las que nosotros podemos estar observando situaciones, cuestiones en que a lo mejor creemos que hay falta de ética, creemos que nos limita muchas veces el tema de la moral. Insisto nuevamente en esto de que a veces para lo que nosotros es moral, para otros puede resultar inmoral y viceversa, ¿no? Va a depender siempre del contexto, ¿no? Bueno,
algún comentario o algunas observaciones que nosotros vimos en el video. Eric, compañero Eric. No, pues nos damos cuenta que en cualquier actividad en la que cualquier persona se desempeñe, pues el que quiere trabajar bien, va a trabajar bien, con ética y como lo vimos, ¿no?, en los dos ejemplos. Todo lo que causa, todas las consecuencias que tuvo el no desempeñar bien la labor al empezar con enfermera, pues. Si hubiera tirado la basura como debe de ser, no hubieran pasado tantas cosas. Fue como una cadenita. Ok. Y al final nos dimos cuenta de que si haces bien tu trabajo, con ética, con responsabilidad, con buenos valores, con principios, pues todo va a funcionar de la mejor manera. Muy bien. ¿Alguien más, alguna opinión al respecto al video? Ya vimos los comentarios de Valenzuela, Guillermina también, segundo video. Adelante, don Ignacio. Acerca de la manera de comportarse con las personas afeminadas, pues también, o sea, en el primer video que no hubo tolerancia para con ellos, o sea, para los gays, o sea, y en el segundo ya cómo se fue tratado a las personas, o sea, de igualdad de sexo, igualdad, tú sabes, pues del respeto para su preferencia sexual y todo eso. Entonces, hoy en día lo estamos viendo, antes no se usaba, antes, o sea, también había mucha discriminación. Hoy en día, pues ya también se está actualizando y también más respeto para esa situación. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a regresar a la presentación. Por eso yo les preguntaba al principio cuál es la intención de volver a hablar estos temas en la universidad. A lo mejor de repente la educación tiene muchas dimensiones. Entre ellas es la de seguir ayudándonos a educarnos, ¿no? La de seguir ayudándonos a aprender. Pero una de las virtudes que el ser humano debemos tener y manejar siempre, o debe ser algo que debe permear en todo momento, pues es la actitud y la humildad para aceptar que muchas veces, aunque dominemos ciertos conocimientos, habrá cosas que siempre es necesario estar recordándolas constantemente, a pesar de que vivimos de eso del día a día, es decir, de los principios, de los valores, y que quienes hacemos en la medida de lo posible de vivir en sintonía, como yo les comentaba en el video anterior, en el caso anterior, la clase pasada, tener muy conectado lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y lo que estamos haciendo, tener la congruencia, porque yo planteaba el caso mío hace rato como profesor, solamente debo cuidar mi desempeño dentro del aula o dentro de la institución, o tiene que ser una actitud de servicio, de vocación, de responsabilidad frente a todos y en todo momento, no solamente porque soy profesor, como lo decía Luz, sino a lo mejor porque yo se supone que tengo un título, una cédula y que tengo una preparación que me respalda, independiente o aparte de lo que moralmente mis padres me enseñaron de las buenas costumbres para vivir en una sociedad armónica, ¿no? Pero a raíz de eso tenemos un compromiso. Yo por eso siempre considero que las personas, cuando tenemos acceso a la educación, tenemos una mayor responsabilidad de compartir lo que estamos aprendiendo, es decir, con el resto de la sociedad, con el resto del medio en que nos estamos envolviendo, porque esa es la idea original de la verdadera educación, contagiar un poquito de lo que aprendemos todos los días, compartir un poquito de aquello que tenemos acceso, en este caso la educación, y que en este caso tiene que ver con los valores. Los buenos días, las buenas tardes, ¿cómo están? Yo creo que esas son situaciones de principios, de valores, saludos que no deben en ningún momento desaparecer. Sé que normalmente los seres humanos tenemos situaciones en que a veces decimos, pues bueno, de buenos días no tiene nada, de buenas noches no tiene nada. A lo mejor por situaciones en las que estamos pasando, difíciles, nostálgicas y un largo etcétera, pero que eso no debe apagar precisamente esa luz que nos lleva a la educación a garantizar, a respetarnos y a poner en práctica siempre la congruencia, ¿no?
También la ética tiene muchos apellidos. La ética puede ser empresarial, la ética puede ser educativa, la ética puede ser de un médico. La ética puede venir acompañada de muchísimos apellidos y va a depender en el contexto en el que la estemos aplicando o en el contexto que es necesario aplicarla, ¿no? Entonces también la ética se ocupa del estudio de las virtudes que han de estar presentes en los negocios, en las organizaciones. ¿Cómo voy a confiar yo mi vida, por ejemplo, un médico que de momento no me inspira confianza? ¿Cómo voy a confiar yo una denuncia ante cierta dependencia del gobierno cuando los funcionarios no tienen la actitud del servicio, no tienen la vocación del servicio, cuando no hay un respeto, no me siento en confianza o no me garantizan a mí que precisamente lo que estoy llevando a cabo o lo que estoy presentando no tengo un buen servicio o no tengo una buena actitud para hacerlo, ¿no? Entonces, la ética lleva muchísimos apellidos, pero lo más importante es que viene a regular o viene a decirnos qué está bien, qué está mal y qué pasa si nosotros no cumplimos precisamente esas ciertas normas, ¿no? Una organización solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y están dispuestas a actuar para obtener un objetivo en común. Las instituciones, las organizaciones deben ser respetadas por un código de ética por donde se rige el personal y su responsabilidad social. Entonces estamos hablando de un compromiso que va mucho más allá de solamente desempeñarse en una empresa, de solamente desempeñarse en una institución, de solamente desempeñarse en cualquier contexto social, cultural, político en que nosotros nos desenvolvemos. Y, por ejemplo, habrá casos y situaciones en las que ciertas funciones que estamos realizando van a exigir mantenernos al margen, van a exigir cuidar más nuestro actuar de todos los días. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un servidor público, hablando políticamente, que tiene que cuidar, obviamente, sus comentarios, lo que dice en los medios de comunicación? No quiere decir que tenga restringido el acceso a la libertad de expresión, pero tiene que cuidar, obviamente, su forma de comportarse, su forma de manejar posturas, porque se encuentran precisamente en una complejidad de sus funciones, ¿no? Esa es una. Casos concretos para proceder del ético de las instituciones, porque es muy importante. Los casos concretos para la procedencia de la ética o cómo decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, tiene que ver normalmente con lo que tiene que regir nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, a través de un código se rigen ciertas conductas, ciertas formas de cómo interactuar, cómo cooperar, cómo normalizar, bueno, una serie de cosas que van precisamente a garantizar una sociedad más justa, más respetada y con muchos valores y reforzar sobre todo aquello que se está perdiendo actualmente, ¿no? Ya veíamos nosotros algunos casos del dilema moral, que donde nos encontramos nosotros con situaciones en que no sabemos, o más bien sí sabemos perfectamente qué decisión tomar. Es decir, lo decía don Ignacio, él a lo mejor a su hijo le diría, pues asume la consecuencia de algo que a lo mejor ya lo había tratado y pues se arriesga a pensar que hacer ciertos tipos de acciones no tienen ninguna consecuencia. Yo le decía, todo acto tiene una consecuencia y que si a veces inconsciente o inconscientemente no nos damos cuenta y a veces no las asumimos como tales, ¿no? Pero es un conflicto que vivimos como personas, pero que siempre va a ser posible identificar lo que debemos hacer y ya va a quedar en una situación muy personal de la decisión que vayamos a tomar, ¿no? Si nos vamos por lo que es correcto o lo que es incorrecto, por defender o porque nos ganan las emociones y todo eso, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, esto es lo que tiene que ver con esta materia de ética. No hay mucho, hay muchísimo, mejor dicho, no es que no haya mucho que hablar, pero todo lo que hablemos sobre esta asignatura está vinculado. Ya hablamos de la responsabilidad social, ya hablamos de la responsabilidad socioambiental. Yo les comentaba que en esta ocasión se le suma el tema de la responsabilidad socioambiental porque estamos viendo que tenemos un compromiso con la sociedad, estamos viendo que tenemos un compromiso
con el ambiente. Estamos viendo que ya la responsabilidad de la ética y la moral ya no solamente tiene que ver con lo interno, ya tiene que ver con todo lo que pasa en el entorno. Entonces ya hablamos de una responsabilidad compartida. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues precisamente formando ciudadanos, educando a las personas que ahora la responsabilidad ya es compartida. Ya no depende solamente de que yo dé los buenos días, de que yo tire la basura en su lugar, sino tiene que ver cómo colaboro yo como ciudadano para que esas situaciones ejemplares de acomodar la basura en su lugar, de unos buenos días, de ceder a la mejor el asiento, de hacer fila cuando se tenga que hacer fila, de comportarme a la altura de lo que he sido educado. Entonces, todo esto es compartido. Entonces, es en conjunto. Ya la crisis mundial en la que estamos viviendo actualmente hace precisamente que compartamos ahora la responsabilidad de la basura. Somos, por ejemplo, el país que casi el 90% consume agua embotellada. De repente, la idea ahora ya no solamente es colocar la basura, el PET, donde va. Ahora es reducir el uso de las botellas de plástico. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Pues falta una cultura empresarial, falta una cultura ciudadana, falta una educación en las instituciones para que nos ayuden a minimizar, a reducir ese impacto. Se usa mucho ahorita que compras una botella, ya no la botella tradicional de agua, sino una especie de recipiente donde puedes traer agua desde tu casa y estás ahorrando la compra de botellas en las tiendas comerciales, en las tiendas de autoservicio. Pero insisto, es una cuestión que no se va a lograr de la noche a la mañana, sino se va a lograr conforme nosotros estamos llevando a cabo lo que estamos aprendiendo afuera, al exterior. Ya no se trata de aprenderlo y quedarnos nosotros. Por eso les digo que compartimos una responsabilidad social y ambiental. Y solamente pongo el ejemplo de la basura, porque ya no se trata, insisto, solamente de decir esta es orgánica, esta es inorgánica, sino se trata de ir al fondo de esas situaciones, de ver qué la están provocando realmente y ver qué puedo hacer yo como ciudadano, qué puedo hacer yo como mexicano, qué puedo yo hacer como ciudadano del mundo para que esas cosas no se sigan llevando de esa manera o no sigan incrementándose. Porque todo eso nos lleva a crisis existenciales de política, de sociedad, de cultura y un sinfín de situaciones que seguramente ustedes ya les ha tocado vivir, ¿no? Entonces, hasta aquí es mi intervención. No sé si hay algún comentario final aquí por el chat. Yo sé que las dos clases que hemos tenido han sido pues con muy poca participación porque somos un grupo pequeño, pero eso no limita la calidad del contenido. Podríamos estar hablando muchísimos casos de estas situaciones, pero lo más importante es el recordatorio que yo les hago. No solamente se trata de seguir practicando los valores que ya tenemos, las buenas costumbres, sino se trata de cómo colaboro yo para que más gente se ponga en sintonía de lo que yo sé y lo que yo puedo compartirles. Tampoco se trata de forzar a nadie a que diga los buenos días, ¿no? Tampoco, pero fíjense, si yo voy, por ejemplo, o veo cosas de manera ilegal en la calle y yo las tolero, me vuelvo cómplice. O también entro en un dilema. ¿Hasta dónde puedo decir o denunciar yo? No tenemos, por ejemplo, la cultura de la denuncia. Entonces, o me vuelvo cómplice o simplemente yo no quiero problemas y por eso no denuncio, no actúo. O pones en riesgo tu integridad, o denuncias o te pones en riesgo. O a lo mejor las instituciones, como dice Eric, las instituciones no garantizan la cultura de la denuncia. Lo comentábamos el día de ayer en una plática con un personal de seguridad pública del gobierno federal que vino a la universidad, y ellos nos preguntaban cuáles son las necesidades que se tienen aquí en la región sobre problemas específicos. No, pues la delincuencia, no, pues esto y el otro. Pero, y decía particularmente una de las personas participantes, es que yo sé dónde se distribuye la droga, yo sé dónde la venden, yo sé dónde viven los malos, yo sé dónde están, pero yo voy a denunciar.
Obviamente, porque voy a denunciar sí o no. A lo mejor no lo voy a hacer porque tengo miedo por mi vida. Tengo miedo por la situación en la que me puedo poner si yo hago o actúo así. Y muchas veces son muchos dilemas que nos ponemos nosotros mismos y decimos, pues como las instituciones no nos garantizan a lo mejor nuestra integridad para poder ejercer realmente ese derecho, pues nos quedamos callados. Entonces, yo soy una persona que pienso que las cosas van a ir mejorando, no solamente porque tengamos un gobierno diferente, sino porque es una cuestión ciudadana de todos, que no es fácil cambiar toda la situación que vivimos, pero que en la medida de lo posible podemos ser más los buenos que los malos, aunque esta tarea no sabemos cuándo vaya a terminar, pero yo creo que nosotros debemos seguir adelante siendo como somos, respetando como respetamos, tolerando como toleramos y seguir aprendiendo y contagiando lo que somos, porque no se trata de rendirnos y echar atrás todo lo que nos han educado, y aparte porque no es fácil. No es fácil renunciar a lo que eres, a tu identidad, de las buenas costumbres. Eso no es algo que podemos cambiar nosotros así de la nada, pero en la medida de lo posible podemos ejercer nuestros derechos. Ahora tenemos un gran aliado para poder hacerlo con responsabilidad, el uso de las redes sociales. Cuando algún funcionario, por ejemplo, ejerce un mal uso de recursos públicos o se ve envuelto en un acto de corrupción, si nosotros tenemos la certeza de que realmente fue así o tenemos la información en la mano, podemos hacerlo más notorio, podemos hacer denuncias a través de estas plataformas que funcionan muy bien ahora, ¿no? O también tenemos una plataforma que se llama Change, donde nosotros hacemos firmas sobre ciertos temas políticos, sociales que pasan en México y que de alguna manera ejercemos presión para que sean considerados o sean tomados en cuenta de manera colectiva. Hay cosas que podemos hacer de manera colectiva y hay cosas que vamos a tenerlas que hacer de manera personal y en la medida de lo posible, insisto, porque tampoco se trata de soy recto, voy por la vida haciendo las cosas buenas y a lo mejor entre las cosas buenas me estoy llevando entre los pies a otras situaciones. Entonces, todo lo vamos a hacer en la medida de lo posible. No sé si hay alguna duda ya para terminar. ¿Tuvieron problemas con las actividades? ¿Ya vieron la película? No sé, me gustaría ver igual si tenemos detalles con eso para garantizar que terminemos en tiempo y forma el curso, que son 2 unidades, pero son 4 actividades y tenemos también que participar en el foro. Las 2 unidades tienen 2 foros. En el foro académico vienen dos preguntas y en base a eso tenemos que nosotros hacer una postura que también es muy importante que ustedes lo hagan porque todo cuenta.